tratando de charlar contigo algunas cuestiones que tienen que ver con la posición. Yo te he entrevistado en otros programas y sé cuál es tu posición respecto a lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con lo que tiene que ver con las víctimas de las agrupaciones terroristas de los años 70 o de las agrupaciones armadas. En principio, ¿qué te parecieron a vos las declaraciones de Gómez Centurión? Mira, me parecen las declaraciones de una persona como tantas que hay en el país. Fíjate que ayer estuvimos en Intratables y no se ponían de acuerdo ni los panelistas respecto de su posición. O sea, creo que estos son temas que no se han discutido, que hay opiniones que son muy divergentes, que son opiniones que incluso en algunos casos, por ejemplo en el caso de Gómez Centurión, estamos hablando de que, bueno, él ha opinado sobre el tema y yo como ciudadana y como abogada también, las sentencias existen, se puede hablar de, o sea, se puede tomar los antecedentes judiciales sobre un tema, pero también hay que entender algo, las cosas se pueden discutir desde lo histórico, desde lo social, desde lo político. No significa que una cosa, porque judicialmente tenga una sentencia, no pueda ser debatida. O sea, eso me parece que es lo que hay que hacer. O sea, hay que debatir. Y parte de lo que está pasando en este país es que no se puede debatir. O sea, existe una historia, es una historia pétrea y no podemos hablar sobre ella. Y en esa historia se olvidan de las víctimas. Y ahí esa es la parte en la que yo vengo reclamando desde hace muchos años para que se reconozca a la víctima del terrorismo. Quiero contar que vos sos autora de un libro llamado Los Otros Muertos, y en ese libro, lo digo para nuestros oyentes, para poder introducirlos en el tema, vos señalás que se elimina la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Estamos hablando de víctimas de las agrupaciones armadas de los años 70, 2.368 fueron heridas, 758 resultaron secuestradas. Ninguna de estas personas tiene derechos humanos, lo decís vos. En la Argentina, en la década del 70, del 69 al 79 explotaron 4.380 bombas, es decir, más de una bomba por día explotó durante esos 10 años, entre el 69 y el 79. Lo que vos señalás, y ahí es donde en parte de tu argumento puedo coincidir, en otro no, pero en esto sí coincido, que ninguna de estas personas víctimas se encuentran sus nombres reivindicados, por ejemplo, en el Museo de la Memoria. Mira, con Carlos Manfroni escribimos Los Otros Muertos, y cuando entrevistamos a las víctimas, porque el libro, además de contener la lista de víctimas secuestradas, asesinadas y heridas, además tiene historias de 13 víctimas distintas, y cuando entrevistábamos a estas personas, a sus familiares, nos dábamos cuenta no solamente del dolor y del profundo sentimiento de olvido que padecen estas personas, sino además de que en ninguno de los casos han tenido o justicia, o verdad, o reparación. En el caso del Museo de la Memoria o del Parque de la Memoria, ninguna de estas personas figura siquiera. Y lo que resulta más repugnante, si querés, respecto del Parque de la Memoria, es que allí hay personas que, por ejemplo, han cometido atentados terroristas y que murieron en acciones de combate, o que murieron, por ejemplo, armando bombas, o que fueron asesinados por los mismos miembros de las organizaciones terroristas. Entonces, lo que resulta increíble es que en este país recordamos en el mármol a personas que murieron a manos de terroristas, integrando organizaciones terroristas, y no recordamos a las víctimas de estas personas. Entonces, lo que hay es una sensación y una realidad, y más que una sensación, es una realidad de impunidad totalmente profunda, totalmente sostenida por el mismo Estado. Y eso es lo que nos lleva no solamente a escribir el libro, a enumerar cuántas son las víctimas, sino también a reclamar sin parar y en forma perseverante por estos inocentes, porque podrían haber sido cualquiera de nosotros. Victoria, pero hay algo que también hay que señalar, que hay que ser justo con la historia, que el primer gobierno de la reapertura democrática del doctor Raúl Alfonsín hizo el juicio a las juntas por un lado, pero también se juzgó a los responsables de los hechos de sangre de las organizaciones guerrilleras. De hecho, Alfonsín le entrega el gobierno a Carlos Menem con todos los comandantes de las juntas, de las tres juntas, presos, con la cúpula de Montoneros presos y hasta López Rega preso. López Rega murió en la cárcel, pero después el resto de los que yo te he nombrado fueron indultados por Carlos Menem. Es decir, en los 80 hasta le costó a Alfonsín esta decisión que se ha señalado como que él armó una teoría, que se conocía como la teoría de los dos demonios, cuando lo que trató de juzgar eran todos los hechos de sangre sucedidos con distinta responsabilidad, la del Estado en el caso de la dictadura militar
de las vejaciones y violaciones a los derechos humanos que se hicieron desde el gobierno, desde el Estado, la dictadura, y los hechos de sangres violentos que hicieron las organizaciones guerrilleras. Parece que en los 80 más o menos estaba encaminado esto, que después cambió la situación. ¿Coincidís con eso? No, no coincido. ¿Y sabes por qué? Porque desde el momento en que comenzó la reapertura democrática, el presidente Alfonsín crea la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, pero no crea una comisión de la verdad para investigar los crímenes del terrorismo. Entonces, se perdieron muchísima cantidad de años donde podríamos haber conocido cuántas eran las víctimas, de qué tipo de delitos, quiénes eran, y que estas personas hubieran sido reconocidas en su existencia, al menos, y no que pasaran 33 años de democracia para que lo tuviéramos que hacer ciudadanos comunes a través de un libro, o sea, sin ningún tipo de apoyo estatal. Entonces, esa es la primera diferencia que encuentro. La segunda diferencia, por supuesto, es que en el juicio a las juntas, la denominada causa 13, es una causa que fue ampliamente publicitada, que los medios le dieron una importancia realmente muy grande, lo cual era correcto y era lo lógico, pero no ocurrió lo mismo con los juicios a los terroristas. En ningún momento hubo el mismo despliegue para juzgar a asesinos y a impresentables como Firmenich y compañía. Y cuando luego los juicios contra agentes del Estado, es decir, contra militares o policías o uniformados, continuaron, lo que después motivó las leyes de obediencia debida y punto final, sin embargo no se avanzó sobre los miembros de las organizaciones armadas que no eran cabecillas. Y así, por ejemplo, un asesino, un terrorista como Berbisky no fue llevado a los estrados judiciales a responder como hubiera correspondido en cualquier país serio. Victoria, ¿qué tal? Emiliano Arnaiz te saluda, ¿cómo estás? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Cuando uno se acerca a tu libro, sorprende que casi un tercio o un tanto más está conformado por listado de nombres de los heridos y los muertos, en tu libro Los otros muertos con Manfroni. Pero en base a esto te quería hacer una consulta. Vos escribiste en Twitter que negar a la víctima del terrorismo como que forma parte de una Argentina dogmática. ¿Qué querés decir con ese concepto de la Argentina dogmática? Es una Argentina en la cual la historia de los 70 es enseñada como un dogma. Es decir, hay personas que están reconocidas y personas que son barridas debajo de la alfombra de la historia. Y como es un dogma, no lo podemos cuestionar ni pedir que se modifique ese dogma, porque en este caso las víctimas del terrorismo están totalmente fuera del reconocimiento público y el Estado y la clase política principalmente no las reconocen. Entonces esto termina siendo algo dogmático, o sea, es una verdad pétrea. No podemos hablar de ella, no podemos cuestionarla, no podemos pedir que se modifique. O sea, estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos apuntan a abarcar a la mayor cantidad de ciudadanos, no a la menor cantidad. Y acá en Argentina se restringe a un solo sector, a una sola ideología, a una sola cantidad de ciudadanos. Y no puede ser así, los derechos humanos deben ser para todos. Es tan importante una víctima del terrorismo como aquel que fue desaparecido. No puede ser que se distinga entre uno y otro como si uno termina siendo una víctima de segunda y por ende la dejamos de lado y le decimos, como me dijeron ayer, en uno de los conceptos más aberrantes que escuché en estos 10 años de lucha con la Asociación Civil Celtiv que presido, que tuve que escuchar de boca del doctor Gildavedre y de otras personas que la víctima del terrorismo se tiene que dar por reparada porque el Estado, al desaparecer a sus victimarios, entonces ya está, ya reparó. Eso es una estupidez y además es una falta de respeto al dolor de cualquier ciudadano. Es como decirle a la víctima, mira, como a tu violador, o sea, a la mujer violada, como a tu violador, el Estado, cuando lo detuvo, le violó sus derechos humanos, date por reparada. Victoria, hace un rato mencionaste a Berbisky. ¿Crees que él tiene que ser convocado por la justicia? ¿Esperás que vaya a ser así? Mirá, Berbisky es uno de los cuadros más importantes de la inteligencia montonera. Definitivamente tiene que ser convocado. Huerto Walsh, él era el segundo jefe de inteligencia de Montonero. Tiene que ser convocado, tiene que responder ante los estrados judiciales y debiera estar preso. Victoria, Sergio Danileski soy, buenas tardes. Quiero preguntarte si vos no ves que hay una diferencia, no entro ni en lo cuantitativo ni en el dolor de cada familiar de una víctima, se trate de quien se trate,
Pero te pregunto si vos no ves una diferencia en el hecho de que hubo un aparato represor de parte del Estado, el Estado como institución. Esto digo, yo no estoy elogiando ni mucho menos, no es lo que pienso respecto de los grupos guerrilleros y de la guerrilla en general, pero sí estoy hablando de la represión, primero de la AAA, parte del gobierno, y parte del Estado argentino, y después formalmente de las Fuerzas Armadas, un aparato represivo a cargo del país, a cargo de la administración de la Argentina. Yo no sé, no estoy hablando de cuestiones cualitativas, estoy hablando de respeto por la ley o estoy hablando de roles de cada uno en la sociedad. Mira, no hay tratado internacional que diferencie entre víctimas. O sea que yo como abogada te tengo que responder como abogada, no te puedo responder inventando o acomodando la realidad, diciéndote no, bueno, para quedar bien con vos. No, te voy a decir lo que es el derecho. No hay tratado internacional que diferencie entre víctimas. Para el derecho internacional es tan importante una víctima del terrorismo como una víctima de abusos del Estado. Y eso está estipulado. Lo único que varía es que penalmente la pena que recibe quien la comete, en caso de ser un agente del Estado, su pena es mayor. Claro, pero no se supone... De ninguna manera se diferencia entre víctimas. Yo entiendo... El tema es que se diferencia. Yo entiendo tu postura. Lo que digo es, si hay un ejército revolucionario del pueblo, un movimiento de montoneros, hay subversión. ¿No es el rol del Estado combatirla con las herramientas que le da la ley? Y no a través de la desaparición de personas, no a través de tirar personas desde un avión al río, no a través del robo de la propiedad de los familiares de los subversivos. Esta es la pregunta que yo hago. Estoy hablando de roles, no estoy hablando de dimensiones ni de dolor. Desde ya el Estado no debe violar los derechos humanos, desde ya, pero tampoco debe violarlos un tercero o un miembro de una organización terrorista. Nadie tiene que violar los derechos humanos. Cuando estamos hablando de la envergadura del Estado con respecto a estas organizaciones, quiero decirte que hubo atentados terroristas de tal gravedad que no han ocurrido en otros países. En España, el Estado tiene una posición muy clara de reconocimiento a las víctimas de la ETA, en Israel lo mismo, en Estados Unidos, y a nadie se le ocurre andar diferenciando entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque la víctima del terrorismo es parte de la población civil y no combatiente. Es el primer objetivo a proteger en una población. Aquí en Argentina, para darte un ejemplo, el 28 de agosto de 1975, Montoneros detonó una bomba mientras un avión despegaba y ese avión explotó. Y ahí murieron un montón de personas, un montón de heridos. Nadie reparó eso y era un avión militar. Victoria, ¿nunca tuviste relación, algún tipo de apoyo, diálogo con los organismos de derechos humanos más conocidos de la Argentina, el CELS, Madre Plaza de Mayo, Abuela, la APDH? Mira, no he tenido contacto con ninguno de los organismos de derechos humanos de nuestro país. ¿Nunca fuiste convocada tampoco por ellos para escuchar tu posición? Nunca fuimos convocados, de hecho se nos tilda de genocidas o de fascistas. El año pasado, porque el secretario de Derechos Humanos nos recibió por primera vez a la asociación civil que presido, nos tildaron de fascistas. La señora Carlotto repudió que nos hubieran recibido. O sea, date cuenta que si estamos hablando de los derechos humanos, alguien que se arroga, que defiende los derechos humanos, tendría que estar contenta de que otras personas que no los tienen puedan gozarlos o puedan ser reconocidos. Y no es lo que está pasando. Sí he tenido contacto con ex miembros de Montoneros y del ERP que no participan de estas organizaciones de derechos humanos y que al contrario repudian el comportamiento que tienen para con las víctimas del terrorismo. ¿Como quién, por ejemplo? Vos creo que estuviste hablando con Leis, que hizo el famoso documental, ¿no? No, con Leis no pude hablar, pero sí hablé, por ejemplo, con una señora que entregó que estuvo el año pasado o el anteaño declarando en la causa ESMA, que se llama María Luján Bertela. Ella fue detenida, desaparecida en la ESMA. Es una señora encantadora, tengo muy buena relación con ella y ella es una persona crítica del rol que están teniendo las organizaciones de derechos humanos respecto no solo de las víctimas del terrorismo, sino hasta de los llamados juicios de lesa humanidad. Pero estas personas son personas que están solas, aisladas, y que las mismas organizaciones, en caso de tener voz, tratan de que obviamente se acallen. Ahora, Victoria, por último,
Sin duda, instalar este tema, tu posición, durante muchos años te fue muy complicado, fue muy difícil y tenías este tipo de, hasta de los medios de comunicación nos hacemos cargo de este tipo de ignorar tu posición, de no convocarte, de no darte lugar a que vos puedas manifestar tu posición con las voces de quienes fueron víctimas de las agrupaciones terroristas. ¿Vos sentís que eso en los últimos años, es lo que yo presiento, no lo tengo medido, ha cambiado? ¿Pensás que en los últimos tiempos hay como un espacio como para abrir esta discusión y desde otro lugar e incorporar tu posición? Mira, recién el último año la sociedad, después de 12 años de kirchnerismo, sintió que había pasado poco menos que por una situación represiva en lo que tenía que ver con estos temas. Entonces, recién hace un año la sociedad siente que puede hablar de esto y conversa y lo pide en las redes sociales. La realidad es que ayer yo estuve en Intratables porque lo pidieron miles de ciudadanos. Entonces, lo que veo es que recién en el último año la sociedad se empezó a involucrar. Y después sí ha habido algunos libros, algunas publicaciones en los últimos años también, pero desde el Estado no vemos ningún tipo de apertura en tanto y en cuanto presionen organismos de derechos humanos, mal llamados de derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos. Y yo no pretendo, por ejemplo, que a un desaparecido no se le reconozcan sus derechos humanos. Lo que pretendo es que se le reconozcan a la víctima. Sí. El problema aquí es que no encontramos esa paridad. Yo no encontré jamás un reconocimiento al dolor de las víctimas del terrorismo por parte de ninguna madre y de ninguna abuela. ¿Y el Estado en ningún momento, por ejemplo, ningún familiar pudo demandar al Estado víctima de las agrupaciones terroristas una demanda civil por un resarcimiento económico, como sí recibieron, por ejemplo, muchas víctimas del terrorismo de Estado? Mira, en la década del 90, en la presidencia de Menem, se promulgó una ley, la 24411, que era una ley de reparación a todos aquellos que habían sufrido el accionar del Estado y de organizaciones paramilitares. Claro. Bajo ese paraguas se presentaron un montón de víctimas del terrorismo solicitando el beneficio de ser reconocidas en la indemnización. Sí. Ninguna de ellas fue reconocida. De hecho, llegaron algunas hasta la Corte Suprema y ninguna de ellas logró el beneficio que sí lograron, por ejemplo, personas que integraban organizaciones terroristas. Pero ¿por qué, Victoria, por qué si la ley los incluía, el Estado o la justicia le negó esa posibilidad? Existiendo una ley que, como decís vos, incluía a todas las víctimas, no solo del terrorismo de Estado, sino de las agrupaciones guerrilleras. Bueno, el Estado se amparó luego en la frase de los grupos, de las organizaciones paramilitares, y solo reconoció a las víctimas de la AAA. A las víctimas de Montoneros, SERP y las demás organizaciones de izquierda no las reconoció a ninguna. Victoria Villarroel, titular del Centro de Estudios Legales.